Bueno, hoy vamos a considerar, con la ayuda de Dios, el capítulo 5 del libro de los jueces. Un libro que hace poco comenzamos a meditar. Es un libro un tanto particular, no refleja el mejor tiempo del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento, de alguna manera, es la historia del pueblo de Israel. El libro de los jueces no refleja precisamente el mejor momento del pueblo de Israel. La historia fue que este pueblo de Israel salió con Moisés, como todos recordamos, de Egipto, entró a la tierra prometida con Josué, Josué murió, había una cantidad de personas que habían estado junto a Josué, un poco siguieron conduciendo al pueblo, pero después esas personas murieron por razones lógicas de la vida, y el pueblo empezó a desbarrancar con las naciones vecinas, con las costumbres de las naciones vecinas, que normalmente eran naciones paganas, idólatras, y Dios siempre le había recomendado a su pueblo que se guardase de todas esas cosas, porque iba a significar la ruina. El pueblo siempre se ha balanceado la mayor parte del tiempo entre esas dos cosas, entre el culto a Baal, que era el dios cananeo, y el culto al verdadero Dios. Uno dice, ¿cómo puede ser, no habiendo conocido al Dios verdadero, que vayan tras una estatua de madera o de material, de lo que sea? Pero bueno, esto es lo que había. Entonces, a causa de eso, leía el otro día Andrés acá, el texto del capítulo 4 dice que Dios los vendió en manos de sus enemigos. Es una expresión como diciendo, le soltó la mano. Muchas veces les habló de una y otra manera y llega un momento en que Dios nos suelta la mano, no significa que nos abandona. Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero un poco nos deja que hagamos aquello que queremos hacer, como a veces nosotros hemos dejado que algún chico nuestro haga algo que por él le decíamos que no lo haga para que viva la experiencia y no lo haga más. Pero no es que se desentiende, Dios no se desentendió nunca, desentendió nunca del pueblo de Israel, ni aún ahora. Israel todavía tiene un futuro, Dios va a restaurar la nación, eso está por delante. Pasaron 2000, 4000 años de que se fundó la nación, Dios no se desentendió, pero muchas veces dejó de tener comunión con ellos. Y los entregó precisamente en manos de sus enemigos, porque ellos eran intocables a menos que Dios se apartase de ellos. La fortaleza del pueblo de Israel radicaba en la persona de Dios, no en la de ellos. Por lo tanto, si Dios se apartaba de ellos, eran fácilmente vencidos por otros. Bueno, ¿quién fue el que los sojuzgó? Javín se llamaba, rey de los cananeos. Pueblos paganos de costumbres totalmente extrañas durante 20 años. Bueno, este yugo que tenían ellos de esclavitud los hacía clamar a Dios, ¿no? Cuando se veían en la mala, como quien decía, y el zapato apretaba, clamaban a Dios. Entonces, Dios les levantaba un juez. Era una especie de caudillo nacional que Dios utilizaba para sacar el pueblo de vuelta, llevarlo otra vez a la victoria, a independizarse de ese tipo de cosas. Bueno, todas estas cosas estuvimos meditando el viernes pasado. Esto es un poco como comienza el libro de jueces. Los jueces fueron varios, pero nos llamaba la atención el viernes pasado que entre todos los jueces, que fueron varones, hubo una mujer. Se llamaba Débora. Y el capítulo 4 relata este tiempo de Débora donde juzgó al pueblo de Israel, se sentaba abajo de la palmera y lo juzgaba. Y además era profetisa, una mujer levantada por Dios. Juzgaba al pueblo, lo gobernaba y además tenía palabras de Dios para el pueblo. Bueno, decía Andrés algo que es verdad, fue una excepción, es un caso excepcional. Normalmente los profetas son varones, los apóstoles fueron varones, Dios le dio ese rol al hombre, no significa que el hombre es más que la mujer, tiene una tarea distinta. Dios siempre lo puso en manos de los hombres, pero en esta ocasión hay una mujer, Débora. Y es la que le dice al general lo que tiene que hacer. Bueno, van a la batalla, ya lo leímos el viernes pasado, tienen una victoria que Dios le da porque es milagrosa, no prevalecieron por su fuerza, sino por la de Dios. Y a causa de todo esto, Débora compone una canción. Se llama El Cántico de Débora y está en el capítulo 5. Es toda una canción, en realidad es como una poesía, dicen los que entienden de estas cosas, de literatura, que es una de las piezas de literatura mejores de la literatura hebrea. ¿De qué manera está compuesta? En esa canción lo que hace Débora es relatar todos los hechos del capítulo 4. La victoria que Dios le dio, cómo fueron las cosas, cómo Dios salió adelante, cómo Dios dio la victoria, quiénes fueron los que se pusieron al frente, quiénes fueron los que se quedaron mirando, quiénes los que dudaron.
Y cómo termina este Sísara, que era el capitán del ejército cananeo. Muere a manos de una mujer. Finalmente, el ejército es derrotado, el rey se escapa, el general se escapa, Sísara pide refugio en la casa de una mujer, se llamaba Jael, y esta mujer, cuando el hombre estaba rendido del sueño, lo mata. Y ahí muere Sísara, y el ejército es desbaratado, y ellos se sacan a los cananeos de encima. Esta es la síntesis un poco del capítulo 4. Vamos a lo que llama la atención. ¿Cómo es que hay una mujer llamada Débora levantada por Dios? Esta mujer no se metió a la fuerza. Dios la levantó y le dio el don de profecía. Que vuelvo a repetir, todos los profetas siempre fueron varones. Y no es que Dios sea machista, como se dice hoy, ¿no? Algunos dicen, no, pasa que Dios no es machista. Dios hizo el hombre y la mujer. Somos distintos, tenemos tareas distintas, estamos diseñados por Dios para tareas distintas. Ni mejor ni peor, distintas. Pero en esta ocasión hay una mujer. ¿Por qué hay una mujer? Porque como leíamos el otro día, viernes, ahí en el capítulo 4, verso 8, al lado hay un Barak. ¿Quién es Barak? Barak es el general del ejército israelí. ¿Y cuál es el problema? Que ella le da la profecía diciéndole, Dios te dijo lo que tenés que hacer, juntá 10.000 hombres de Neftalí y de Zabulón y vas a la guerra, Dios te va a dar la victoria. ¿Qué fue lo que dijo él en el verso 8? Yo voy, pero si vos venís conmigo. Si no, no voy. El problema no es la mujer, el problema es el hombre. Mire, pollerudo hubo siempre. El problema es que cada vez hay más. Es más fácil encontrar hombre disfrazado de mujer por la calle que mujeres disfrazadas de hombre. El diablo está ensañado con el hombre, que es la gloria de Dios. La culpa es del hombre. No me gusta que hablen mal de las mujeres. Me parece que es una injusticia terrible. La mujer hoy es víctima, no es protagonista. Es víctima de un lugar que el hombre le dejó irresponsablemente, exponiéndola a tener que sostener su casa, afrontar roles que son dados al hombre a hacer. Y hoy la mujer tiene enfermedades que suele tener el hombre. Lo comenté el otro día, lo decía un cardiólogo. Hoy la mujer, la principal causa de muerte no es el cáncer de cuello de útero, es el infarto de miocardio, por la presión en la que está puesta, para la cual no fue diseñada. Dios no diseñó a la mujer para gobernar. Ni la casa, si bien tiene que administrar los hijos, ni la casa ni la nación. Corre por mi cuenta porque ha habido presidentas mujeres. En algunos casos creo que son la excepción, en algunos casos son un problema. Pero todo esto responde a lo mismo. La culpa no es de la mujer. La culpa es la carencia de hombres. Y no me refiero a bueno, qué día que tenemos hoy. Morfológicamente, ¿no? Todos sabemos lo que es un hombre, es una mujer. Cuando el rey David se estaba muriendo, le llamó al hijo Salomón, que era el rey, le dijo, estoy para seguir el camino de todos en la vida. Me voy a morir. Esfuérzate y sé hombre. Ser hombre delante de Dios, lo que significa hacerse responsable y pagar el precio de lo que eso significa. ¿Qué es lo que hemos hecho los muchachos? Hicimos un paso atrás, la dejamos a la mujer adelante y que se arregle. Entonces, no es que la mujer avanzó, el hombre retrocedió. Yo en algunos viajes que he hecho, que hablo de esto, digo, yo tengo vergüenza de género. Hay que pedirle perdón a la mujer por haberla expuesto como se la expuso. Y bueno, ¿cuál de quién es la culpa? La culpa del hombre. ¿Por qué está Débora? Porque al lado hay un Barak, que es un pusilánime, si bien después se lo rescata en la Galería de la Fe, literalmente le dijo, yo voy si vos venís conmigo, si no, no voy. Así que Dios nos dé hombres, dice Pablo, portados varonilmente. Ser hombre se paga un precio por ser hombre. Ser responsable, poner la cara, y esto es lo que hoy falta en la sociedad. Y la iglesia es parte de la sociedad. Por eso que la iglesia también sufre a veces estos desbalances de casas manejadas por las mujeres. Y cuando la casa la maneja la mujer, tal vez excepcionalmente salga bien, pero no está para eso. Y muchas veces lo que sale es mal. Allí en el Edén la mujer tomó el liderazgo del jardín. Acá estamos todos, todos sabemos lo que pasó. Bueno, no les he dado, la culpa no es de la mujer, la culpa es del hombre. Esto tiene que quedar claro. Los cristianos no somos machistas ni nada de eso, ni feministas, somos cristianos. Y Dios le da un rol a la mujer hermoso, pero distinto al del hombre. Bueno, vamos al capítulo 5, esta es la introducción. Débora compone una canción, la va a cantar, la canción es larga, entonces cierto, léanlo en casa, yo voy a referir a algunos versículos nada más, y después, si no la leyeron, léanla, porque realmente es una pieza de oratoria hermosa, relata la batalla como fue.
la que tuvieron, donde ganaron. Dice capítulo 5, versículo 1, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Así comienza el cántico. Por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, los jefes de las casas, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Gloria a Dios, está diciendo. Yo pensaba cuando leí esto, ¿por qué gloria a Dios si los que pusieron el cuerpo fueron los muchachos, los principales de la casa de Israel y los caudillos? ¿Por qué gloria a Dios? Hermano, porque Dios despierta el corazón de las personas en su pueblo. Y el único que lo puede despertar es Dios. Dios despertó el corazón de Zorobabel para un tiempo del pueblo de Israel donde había que reedificar el templo. Dios despertó el corazón de determinadas personas. Y si Dios no lo despierta, no lo despierta nadie. En la obra de Dios nadie puede hacerlo por obligación. No dura, ni siquiera por plata. No dura, a menos que Dios le despierte el corazón. Por eso decía el Señor Jesús, la mies es mucha, la obra, la mies, lo que hay para cosechar, es mucho. Los obreros, pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Nosotros tenemos que rogar que Dios levante hombres y mujeres, por igual, hombres y mujeres, levantados, tocados, despertados su corazón por Dios. Y están dispuestos a pagar el precio. Y esto, hermano, no se puede hacer por obligación. Siempre recuerdo al pobrecito de Simón de Cirene. Cuando crucificaron al Señor, pasaba por ahí Simón de Cirene, le dijeron, vení. Le pusieron la cruz en el hombro para que la lleve un poco él. Cualquiera que lo viese dice, mirá vos qué discípulo tan devoto como lleva la cruz del maestro. No, pasaba por ahí Simón de Cirene, le encajaron la cruz arriba, que es muy distinto. Son dos cosas distintas. Y bien llegó, la dejó ahí, siguió su camino, Simón de Cirene. La cruz no se puede llevar por obligación. No se puede servir al Señor por obligación. A menos que Dios despierte el corazón. Por eso que Débora le da la gloria a Dios. Es verdad, los caudillos se pusieron al frente, el pueblo reaccionó. ¿Por qué? Porque Dios despertó el corazón. Y hermanos, hoy y siempre la historia fue igual. Si Dios no toca el corazón de hombres y mujeres, no hay forma ni pagándoles. Esto no se puede hacer por plata siquiera. Entonces la gloria es para Dios. ¿Cómo sigue después el relato? Versículo 2, leíamos recién. Algunas cosas me las anoté para no dispersarme. Bien, ¿por qué otra cosa le da la gloria a Dios? Porque Dios les dio la victoria. Cuando leía este capítulo, estaba repasando todas las batallas del pueblo de Israel. Siempre ganaron gracias a Dios. Siempre ganaron gracias a Dios. Enfrentaron Jericó, una ciudad amurallada, imposible de entrar, con un ejército, saliendo ellos del desierto, con un palo en la mano, como mucho. Y Dios les dijo que van a dar vuelta a la ciudad una semana, y los muros cayeron. ¿Y por qué cayeron? Cayeron por la fe. Dios les dio la victoria. En otra ocasión Dios hizo llover granizo. Y dice que fueron más los que mató el granizo que los que mató el pueblo de Israel. Siempre la salvación es de Jehová. Así dijo el profeta Jonás. La salvación es de Jehová. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios no se desentiende de su pueblo. Y en el día de hoy, con la iglesia. Hermanos, las cosas que Dios te ha permitido avanzar a vos y a mí han sido por la gracia de Dios. Dios le decía a Israel, yo no los escogí por ser ustedes el pueblo más fuerte. Por el contrario, son el más insignificante, sino porque yo los amé, lo cual no se entiende. ¿Cómo es que amó a Israel y cómo es que nos amó a nosotros? Y nos bendijo tanto y nos dio tantos privilegios, no siendo nosotros mejores que las personas que andan por la calle. Yo cuando era joven entendía que los buenos estábamos acá adentro y la gente mala estaba afuera. No, afuera hay muchísima gente buena, no tiene nada que ver. Y no han tenido esta bendición que tenemos nosotros de haber sido tan favorecidos y tan bendecidos por Dios. Ningún hermano sensato o hermana puede explicar por qué fue esto. Y dice el Señor, porque yo los amé.
¿Cómo se explica? No tiene, hasta que no estemos con el Señor no tiene explicación. Entonces, la victoria es de Dios. ¿Qué fue lo que usó acá? Mire, vamos a leer el versículo, lo voy a leer salteado, el versículo 21. El versículo 21 de esta canción dice que a los enemigos los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente de Cisón. ¿Qué es esto? Esto es un arroyo que en buena parte del año está seco. Hay muchos arroyos, están secos, uno lo puede cruzar caminando, está seco el arroyo. Bien, cuando comenzaba el relato en el capítulo 4, no sé si se acuerdan, dijo, vayan a la batalla, yo voy a hacer que Jabín, con su ejército, se acerquen al arroyo de Cisón. Dijo Dios, yo voy a hacer que se acerquen. ¿Cuál era el problema? Ellos tenían carros errados. Israel, infantería. La cosa era desigual. ¿Cuántos carros tenían? 900 carros. Y eso es lo que Israel lo tenía en temor y no se podían sacar los cananeos encima. Tenían un ejército militarizado, carros, caballos y ellos infantería. Dios dijo, yo los voy a acercar al arroyo de Cisón. Bien, evidentemente se acercaron. El arroyo de Cisón permanece seco buena parte del año, pero hay un momento, por las lluvias, en los montes, en el monte Carmelo, donde se transforma en un torrente imparable. Acá lo veo a Eduardo y me acuerdo de Córdoba, ¿no? Y San Luis, ¿cómo no? Él podrá contarlo mejor que yo. Cuando uno está a veces en un río de Córdoba es como un hilito de agua, ¿no? Y siempre dicen lo mismo los que acampan, no acampen alrededor del hilito de agua. Si ves que vienen palitos por el hilito de agua, correte. En San Luis, en La Toma, pasó también, en un viaje que estaba yo por allá, poquita agua, la gente puso la carpa cerca y no se dieron cuenta y viene como una pared de agua y se lleva todo, carpas, todo. En San Luis se ha llevado una piedra que era como un Fiat 600, se la llevó el agua. ¿Cómo viene? Viene de golpe. Dicen los que vieron que empiezan a venir como palitos, el agua empieza a venir sucia y de repente viene una pared. Es la lluvia que cayó en las montañas y baja, no queda nada. Y se cubre de... Yo estuve en Mina de Clavero, en una ocasión estábamos con Laura. Estaba cubierto, pero no sé, el ancho que tenía. Y a veces se podía cruzar caminando. Bueno, esto es lo que pasó. La victoria fue de Dios. Evidentemente ellos vinieron al Cisón con sus carros cerrados y vino esa pared de agua y se los llevó a todos. Entonces, lo que ellos tuvieron por hacer era muy poco. El rey se escapó y lo mató una mujer después en el final del cántico. Aparece Jael, que es la mujer que lo mata. ¿Cómo es que Dios les dio la victoria? Milagrosamente. Siempre es así. Y hermano, cuando van pasando los años, vamos viendo, en muchos casos, el obrar milagroso de Dios en nuestra vida. No pasa todos los días. Yo no sé si, bueno, no todos los días hay milagros. Creo que son cosas que se hacen en el momento de la soberanía de Dios cuando lo dispone. Pero con los años muchos de nosotros hemos visto liberaciones de Dios que realmente fueron milagrosas, que humanamente no se pueden explicar. En una iglesia vecina, había un matrimonio con unos chiquitos y por los exámenes médicos esos chiquitos no podían caminar siquiera, corrían por la iglesia que se atropellaban. Hay muchas cosas que Dios hace en la vida de su pueblo, son milagrosas. Israel mismo hoy es un milagro que después de 4.000 años no se ha sido absorbido por otras culturas y haber desaparecido como muchísimas culturas. Es el milagro de Dios, es el Dios de milagros, que hace, preserva a su pueblo y nos sostiene. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de Dios. Ellos acá tienen una situación totalmente despareja. 900 carros cerrados que clavaron sus ruedas en el fango y se los llevó el agua, como se llevó al faraón cuando salieron de Egipto. Y llegaron al Mar Rojo, y de acá el mar, y de acá el faraón con el ejército. Y arriba Dios que le dijo a Moisés, golpeá, el agua se va a abrir. Cruzaron en seco, cuando se mete el ejército egipcio, las aguas se cerraron. Todos quedaron sepultados allí. No hace mucho veíamos alguna documental, hay restos de carros egipcios y cosas en el lecho, todavía quedaron allí. Piezas de ese entonces. Porque la palabra de Dios es verdad.
Así que por estos motivos es que le da la gloria a Dios. Primero porque es que se despierta las voluntades. Y después porque no solamente despierta las voluntades, da la victoria. Porque aunque despertase nuestra voluntad para determinadas cosas, no alcanzaría. Por más que Dios despierte nuestra voluntad para determinadas cosas que tienen que ver con la obra de Dios, no alcanzaría. Hace falta esa gracia milagrosa que multiplica 2 por 5 y da 1.500.000. No sé cómo es. Así es la gracia. La gracia no solamente nos salva. La gracia multiplica 2 por 5 y lo hace 100.000. Está más allá de la matemática. Está más allá de la física, está más allá de la química. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Y estando, hermanos, cerca de Él, Dios va a proveer de todo lo necesario. Por eso decía el salmista, el Señor es mi pastor, conclusión. Nada me faltará. Estoy tranquilo. Es una bendición, hermano, hoy estar tranquilo, tener esa paz de dentro. La gente vive en una zozobra, que lo vemos por televisión, poquito, ¿no? Poca televisión. Dice, qué bendición tener al Señor en la vida. Sus promesas. Y si bien a veces nos descolocamos un poco y nos da un poquito de temor, cuando miramos hacia atrás, nos quedamos tranquilos. Porque el Señor nos guardó, nos guardará. Es una bendición saber que siempre vamos a tener lo que necesitamos. Hoy tener lo que uno necesita es un verdadero tesoro con la situación que nos rodea, que todos conocemos, ¿no? Bueno, después voy a hablar de 3 grupos de personas. En el versículo 18, en este cántico, hay 3 grupos de personas. Respecto a la guerra, tuvieron 3 actitudes distintas a la guerra contra los cananeos. En el versículo 18, si no me equivoco, tengo que dar vuelta yo a la hoja, estaba mirando el 4, por eso no lo encontraba. En el versículo 18 dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Dios le había dicho a Débora, decile a Sísara que tome de Neftalí y de Zabulón 10.000 hombres. Respondieron. Fueron a la guerra. ¿Qué dice? Expusieron sus vidas a la muerte. Este es el primer grupo. Ante el llamado de Dios, ante el desafío, estos de Zabulón y de Neftalí, que son 2 tribus de Israel, respondieron y expusieron su vida. Y ahí me acordé de Priscila y Aquila. Pablo los saluda, un matrimonio muy colaborador, muy cercano a Pablo. En Romanos 16 dice, expusieron su vida por mí. Expusieron su vida. Yo sé que te suena lejos. Te cuento algo que lo escuché ayer, me lo hizo escuchar Laura en un programa de Marcos Vidal. Cuando predica Marcos Vidal, lo hace también como cantar, las 2 cosas, ¿no? Una bendición, un hombre que no solamente tiene un talento en la música, en el canto, es un hombre de Dios, muy plantado. Y él contaba algo que le dijo un amigo muy, muy amigo de él. Y dijo, te lo creo porque sos vos y somos amigos y nos conocemos. No me vas a mentir. Le decía a este amigo que haciendo campaña en un país musulmán, fueron a pedir permiso. No es como acá que uno se pone, no, en países musulmanes no se puede. Bueno, entonces el gobernante le dijo de ninguna manera. Bueno, que sí, que no, ellos querían el permiso para una campaña. Esto pasó hace poquito, ¿no? Para no ir tan lejos, uno dice, bueno, qué sé yo, Priscila de Aquila está lejos. No, acá. Bueno, después de mucho insistir, había allí un reo, un preso, que por los golpes, las palizas que le pegaron, había perdido la vista. Una persona que estaba ahí. Entonces dijo, bueno, yo les voy a dar los 10 días para que ustedes hagan la campaña. Y si el Dios de ustedes es milagroso, como ustedes dicen, si este no recupera la vida en los 10 días, yo los voy a dejar así como él. Ciegos o muertos. Este era el desafío. Yo le doy permiso para que ustedes hagan la campaña. Pasó ahora esto, 10 días. Si este no recupera la vista del Dios milagroso que ustedes predican, yo lo voy a dejar como él. Y los hermanos dijeron, bueno, vamos. Así que empezó la campaña, a orar, a ayunar, la espada acá arriba, porque son de cumplir las promesas, ¿no? Lo voy a dejar como este. Tomaron el desafío, expusieron su vida. No estamos hablando de esto que hace muchos años. Ahora, hermano, que lo podemos ver en España.
Entonces empezaron a orar, a ayunar, la gente se entregaba al Señor, son países que están en completa oscuridad, la gente se entregaba al Señor, pero el ciego no recuperaba la vista. Primer día, segundo día, nada, tercer día, nada, orando, clamando, ayunando por las personas que conozcan a Cristo y el ciego que comienza a ver. Séptimo día, nada. Y al octavo día el hombre comienza a ver. Terminaron su campaña, lo presentaron al gobernante y se pudieron ir tranquilos. Se jugaron la vida. Ahora pasó esto. Pues como decía Salvador de Lutri muchas veces, siempre pasan cosas raras, pasan en otro país, uno no lo sabe, son incomprobables, decía Salvador, ¿no? No, esto pasó, es un amigo de Marcos Vidal, dijo, te lo creo porque soy mi amigo, no me vas a mentir. Al octavo día este hombre, vaya a saber el daño que tenía en la vista, comenzó a ver. Dice que en esos lugares, ante desafíos grandes, hay grandes manifestaciones de Dios. Pero estos hermanos se están jugando la vida. Zabulón y Neftalí expusieron su vida en este llamado a la batalla. ¿Cómo? Como este hermano, que tomó el desafío. Yo ni bien escuché la historia y le dije, bueno, mire, gobernador, lo que pasa es que Dios tiene propósitos, ¿vio? A veces puede ser que locura, a veces puede ser que es verdad. El hombre no entiende de propósito. Dijo, ¿quieren el permiso? Si este no recupera la vista, ciegos van a quedar ustedes. No le expliqué del propósito, de la soberanía, no le expliqué nada porque no entiende nada y son de pocas pulgas. Listo. Y hermano, eso lo tomaron por la fe. Y Dios honra esa fe que se juega la vida. A veces tenemos fe para cosas más chicas, pero estos se jugaron la vida. Después hay otro grupo. ¿Dónde están? Están en el verso 15 y 16, capítulo 5, del que estamos hablando. Es otro grupo de personas. Dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también de Isaacar, y se precipitó a pie en el valle. Bueno, medio versículo está hablando de que más gente también se sumó. Vinieron de Efraín, vinieron de otras tribus al llamado. No habían sido llamados, estos vinieron igual. Otro grupo, ¿no? No lo llamaron, pero vinieron a pelear la guerra de Dios. Pero fíjese lo que dice de la tribu de Rubén, que es una de las tribus importantes del pueblo de Dios. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Sí, pero se quedaron en casa. Es un grupo bastante común. Hubo grandes resoluciones del corazón, grandes idas y vueltas, pero se quedaron entre las ovejas a escuchar los balidos. Son tres grupos que de alguna manera nos representan al pueblo de Dios hoy. Hay hermanos que hoy y hermanas se están jugando la vida, en un día o todos los días de su vida. Están los de Rubén. Los de Rubén tuvieron grandes resoluciones del corazón, planteamientos, sí, no. Se quedaron en casa. Son los que dicen, mira, está genial, pero, es una palabra nefasta el pero, ¿no? No, sí, pero se terminó. Recordaba aquella cena del Evangelio donde van a buscar la gente, que vengan los invitados, se invitan a uno y dicen, mira, yo iría, pero me compré una yunta de bueyes y la tengo que probar. Si no sabes cómo me gustaría ir a tu casa, me encanta el llamado. Entonces fueron a buscar a otro, le dijo, mirá, la verdad me encantaría, pero me compré una casa y la tengo que ir a ver, porque la compró sin mirar el loco este, ¿no? Qué fe que le tenía a la casa. Pero a la cena no voy, tengo un pero. Y agarraron un tercero, le dijeron, mirá, está la cena, está preparado, el rey manda a llamar, me encantaría, pero me casé el otro día. Mirá, qué mal momento que caíste. Hermano, la obra de Dios está liquidada por los peros. Estamos de acuerdo, Dios es poderoso, es victorioso, quiere que los hombres sean salvos, todos podemos decir amén, pero muchos de nosotros tenemos un pero, está todo bien, ¿viste? Pero no puedo. Y mi laburo, y mi descanso, y esto, y la tía,
y el primo, y la nuera, y esto. Está todo bien. Pero con esto la guerra no la ganamos. Con el pero no la ganamos. Ese lo hubiese dicho al musulmán, sí, pero ese no quiere pero. No entiende nada, sacan esa curva que tiene, lo cortan por acá, agarran el pelo así, lo cortan ahí, después se lo ponen arriba del pecho, la cabeza, sacan la foto. Con esa gente no se juega. No se le dice pero. Le dijeron a los hermanos, vamos a hacerlo. Y el Señor honró la fe de esos hombres y el otro recuperó la vista. Y los de Rubén, que era una tribu importante, tuvieron grandes resoluciones del corazón, un montón de charlas. Pero. Y hay un tercer grupo, que es el verso 17, que habla de la tribu de Galad. Y dice, Galad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Galad, Dan y Aser, tribu de Israel. Bueno, Rubén tuvo la disyuntiva. Vamos, sí, no, pará. Finalmente se quedaron. Pero estos tres, Galad, Dan y la tribu de Aser, directamente ni se lo plantearon. Son los famosos espectadores de la obra de Dios. Están en todas partes en que se reúne el pueblo de Dios. Están estos tres grupos. Están los que se juegan la vida en un día o en cuota, le dedican la vida al Señor. Están aquellos que estamos siempre por arrancar, pero esto, pero el otro, el tema es que no arranca 10 años, 20 años, 30 años, 40, y me llama el Señor. No hay más tiempo. Entonces en Rubén hubo grandes resoluciones. En Omar, mira, Omar tenía unos pensamientos maravillosos, pero tenía un montón de peros, ¿viste? Y si tenés mucho pero no te pueden usar. Es sin pero. Y los otros prefirieron ser espectadores de la obra de Dios. Directamente no les importa. Es duro, ¿no? No, pero no puedo decir así porque vos no conocés el corazón. Tenés razón. Estadísticamente a los espectadores la obra de Dios no le importa. No hay mucha vuelta que darle. Porque si le importase, harían otra cosa. Zabulón se jugó. Rubén lo pensó. Galad dijo, me quedo en casa, que se arreglen. Hermanos, son tres posturas frente al Dios de la obra, que nos llama a todos a comprometernos. Una vez hablaba con un hermano y me dice, pero estas cosas no son para los misioneros y los pastores. No, hermano, el compromiso es para toda la congregación. Ni los pastores ni los misioneros van a ganar la guerra espiritual, no es una guerra de armas. No, es el pueblo en su conjunto. Por haberse puesto los caudillos a la cabeza y por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, lo ata Dios. No es una tarea de todos. Ni pastor solo, ni misionero solo, no. Aunque Dios es soberano para hacerlo, como fue soberano y levantó a Débora porque al lado había un Barak. Listo. Y cada vez hay más. No funciona así, es una excepción. ¿Cómo vencieron? Dios por nosotros. Dios por nosotros. Cuando uno ve la historia del cristianismo, por momentos el hilo es tan finito, y acá se corta. No se cortó. Y sigue creciendo la obra evangélica. Pero se necesita gente como Zabulón y como Neftalí. Y otros más que digo, hay guerra, vamos. Yo creo que hay mucho en lo de Rubén. Lo estamos pensando, estamos viendo. Hace muchísimos años estábamos en el Tigre con unos amigos, algunos de la edad de mi hermano, un poco mayor que yo, y uno que tenía cierto problema en una pierna y todo, se metió a nadar en el Paraná. Y se lo llevó la corriente, que conoce el Paraná, estábamos en el Tigre, ahí medio cerca de, creo que de Escobar. Se lo llevaba el agua. Entonces vinieron a avisar. Antes era muy común que muchos de nosotros no sabíamos nadar, de hecho yo no sé nadar, ¿no? Pero había uno que sí sabía nadar. Le dijeron, che, mirá, Víctor se lo está llevando el agua. Sí. Bueno, empezó, sacó el pullover, lo dobló, sacó las zapatillas, las acomodó. Lo estaba pensando de todas las maneras posibles. Te lleva al Paraná, es urgente. En un momento lo vimos parado con el agua acá en la cintura. Se paró en un banco de arena, fue un milagro. Después lo trajo una lancha. Eso lo vi yo y lo viví yo. Pero pobre, otros directamente ni nos sacamos la ropa porque no sabíamos nadar. Pero el que sabía nadar se puso a pensarlo, doblaba las medias, todo. Se va a hacer de noche, al otro se le llevó al agua.
Y el pero es un salvoconducto. Mira, la verdad que me encantaría, sí, pero ¿sabes qué? Esto, el otro, yo te entiendo, pero con esto la guerra no la ganamos. Y después hay una buena cantidad de gente que mira. Y bueno, al cielo voy a ir como lo de Zabulón. Yo me quedo acá. Tengo mis cosas. Es una manera negligente, hermano, de pensar. Si Dios te bendijo con el perdón de tus pecados, con toda la bendición que nos ha dado, ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo la salvación la tengo, me quedo acá. Y es como aquel que el Señor le había dado un solo talento, entonces lo guardó y cuando volvió, toma, acá lo tenés, porque no, al otro le diste 5. El cántico es hermoso, hermano, léanlo en casa, son cerca de 3 páginas. Pero esta es la historia del pueblo de Israel. Y de alguna manera es la historia del pueblo de Dios a lo largo de los años. Dios despierta el corazón, Dios da los medios para hacer la tarea. Dice la Biblia, ninguno soldado a sus propias expensas. Ninguno soldado a sus propias expensas. Si Dios llama, Dios capacita y va a dar lo necesario para vencer. Pero tiene que haber disposición. Estos estuvieron dispuestos a jugarse la vida. El amigo de Marcos Vidal también. Te estoy hablando España 2021. Para que uno no piense, bueno, eso pasó allá en Israel. No, hermano, pasó acá. Quiera Dios que entre nosotros estemos los de Zabulón, los de Neftalí, que estamos dedicados al Señor para lo que Él necesite. A lo mejor nos necesita en la batalla dar la vida, a veces no siempre hay que dar la vida, a veces hay que dar la vida en vida. Todos los días un poco, todo el tiempo que Dios lo permita.